Mi nombre es Martín y tengo 23 años. Cuando me ofrecieron el trabajo en una fábrica de Nike en Asia, pensé que era la oportunidad perfecta para salir adelante. En mi pueblo, en el estado de Guanajuato, las opciones eran pocas. O seguía trabajando en los campos de hortalizas con mi papá, o me arriesgaba a algo diferente. Acepté sin pensarlo mucho. Cuando llegué, me impresionó lo enorme del lugar. Todo se sentía como un mundo aparte, con sus paredes blancas e impecables, el zumbido constante de las máquinas y los empleados uniformados moviéndose como engranajes bien aceitados. Nos dieron una breve inducción y al final me entregaron un contrato para firmar. Una cláusula resaltó de inmediato: renuncia a reportar accidentes laborales y cualquier incidente relacionado. ¿Qué significa esto?, pregunté al encargado, un hombre de mediana edad con un español rudimentario. Cosa normal, firma. Si pasa algo, la fábrica lo arregla. No quiso dar más explicaciones y los demás firmaron sin dudar. Me sentí incómodo, pero lo hice. No tenía muchas opciones. Necesitaba ese trabajo. Los primeros días fueron simples, monótonos. Mi turno nocturno consistía en ensamblar las piezas de las zapatillas deportivas, las suelas en un lado, las costuras en otro. Todo estaba cronometrado, los descansos eran breves y el ambiente, aunque tranquilo, tenía una tensión constante, como si algo estuviera siempre a punto de pasar. Era mi cuarta noche cuando lo vi. Uno de los trabajadores, un hombre joven como yo, se cortó la mano al manipular una máquina. El sonido del metal chocando con carne fue repentino, seco. Todos dejamos de trabajar un segundo, pero nadie hizo nada. Los supervisores aparecieron de inmediato, con sus uniformes impecables y rostros impasibles. «Firma esto», le dijeron al hombre herido mientras él se sostenía la mano ensangrentada. La hoja que le extendieron era idéntica a la que yo había firmado. El hombre dudó, pero uno de los supervisores apretó su hombro y le murmuró algo al oído. Con la otra mano temblorosa, firmó. Lo sacaron de allí en una silla de ruedas. «¿Qué le pasará?», le pregunté al chico que estaba a mi lado en la línea. «Ya no vuelve», murmuró sin mirarme. Sentí un nudo en el estómago. Desde ese momento no pude dejar de pensar en ese trabajador. ¿A dónde lo habían llevado? ¿Por qué nadie preguntaba por él? La fábrica, que al principio me había parecido un lugar ordenado y predecible, comenzó a transformarse en algo diferente. No podía quitarme de la cabeza al hombre herido. Cada vez que pasaba por el área donde ocurrió el accidente, me parecía escuchar el eco de aquel golpe seco. No era el único. Uno de los operadores de las máquinas comenzó a murmurar entre dientes, como si se hablara a sí mismo. «Van al área médica, pero no salen», susurró un día. Al darme cuenta de que lo había oído, dejó de hablar de inmediato, como si temiera que alguien lo escuchara. Esa noche me quedé hasta tarde en la sala de descanso, mirando por una ventana hacia el edificio administrativo. Las luces del tercer piso estaban encendidas, parpadeando de manera intermitente, como si algo o alguien se moviera frente a las lámparas. Los supervisores entraban y salían del lugar, pero nunca con los trabajadores heridos que sacaban de la planta. Una madrugada, otro incidente. Una mujer de mediana edad, que siempre trabajaba junto a la máquina de corte, se desgarró un brazo. Su grito fue desgarrador, y los supervisores aparecieron como sombras entre las filas de máquinas, rápidos y sin expresión. La misma escena se repitió: contrato, firma, salida. «Esto no es normal», le dije a un compañero que apenas conocía, un chico de Veracruz llamado César. «No te metas, Martín. Nadie quiere saber qué les pasa a los que firman ese contrato. Si empiezas a hacer preguntas, tú serás el siguiente en desaparecer».
Me congelé. ¿Desaparecer? ¿Eso era lo que pasaba? Me costó dormir esa noche. Sentía que las paredes de mi pequeño cuarto, dentro de la zona residencial para trabajadores, se cerraban a mi alrededor. Decidí quedarme después del turno, escondido en una esquina cerca del área de descanso, para seguir a los supervisores y descubrir qué hacían con los empleados heridos. Vi cómo empujaban una camilla hacia un elevador que llevaba al sótano. Apenas la puerta se cerró, el supervisor que la guiaba se detuvo un momento. Sus ojos recorrieron la planta vacía y por un instante creí que había sentido mi mirada. Retrocedí con el corazón martillándome el pecho, pero no podía alejarme. Algo dentro de mí quería saber qué estaba ocurriendo ahí abajo. Los días siguientes sentí que los ojos de los supervisores me seguían a todas partes. No era paranoia, sus miradas eran directas, como si estuvieran evaluándome, buscando alguna señal de debilidad. Empecé a sentirme aislado, como si una barrera invisible me separara del resto de los trabajadores. Nadie quería hablar conmigo. César, el chico de Veracruz, me evitaba cada vez que intentaba acercarme. Una noche, cuando coincidimos en el comedor, me susurró: «Estás metiéndote donde no debes. No seas tonto. Haz tu trabajo, cállate y manda dinero a casa». Quise gritarle que no podía ignorar lo que estaba pasando, pero me callé. El miedo me carcomía y no sabía en quién confiar. Esa misma noche, el supervisor principal, un hombre delgado con gafas de marco grueso y voz tranquila, se acercó mientras ajustaba suelas en la línea de ensamblaje. «Martín, ¿cómo te sientes trabajando aquí?», preguntó, inclinándose hacia mí con una sonrisa tan falsa como plástica. «Bien, señor. Todo bien», mentí, con las manos temblándome al ajustar una pieza. «Me alegra escuchar eso. Aquí cuidamos a los nuestros. Si alguna vez tienes un problema, no dudes en acudir a mí». Su tono era amable, pero sus ojos tenían una frialdad que me hacía estremecer. Esa misma noche, decidí actuar. Había algo en el sótano que debía ver, algo que tal vez explicaría las desapariciones. Después de que terminó el turno, me quedé rondando cerca del elevador que había visto días atrás. Cuando las luces de la planta principal comenzaron a apagarse, me escondí detrás de una pila de cajas. Esperé lo que parecieron horas hasta que el elevador se abrió con un suave ding. 2 supervisores salieron empujando un carrito vacío. Cuando desaparecieron en el pasillo, corrí hacia el elevador y presioné el botón para bajarlo al sótano. Cuando las puertas se cerraron, sentí que el aire dentro del pequeño cubículo se volvía pesado, denso. Miré el panel de botones. No había ningún indicador del sótano, solo un botón sin etiqueta que parpadeaba en rojo. Antes de que pudiera arrepentirme, lo presioné. El descenso fue largo, mucho más de lo que esperaba. El zumbido de las poleas del elevador resonaba como un latido monótono, y cada segundo parecía alargarse eternamente. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un corredor frío, mal iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El olor metálico a sangre y desinfectante me golpeó de inmediato. Avancé lentamente, mis pasos resonando en el suelo de concreto. Había habitaciones a cada lado, con pequeñas ventanas cubiertas por una especie de película opaca. Me asomé a una de ellas, y lo que vi me hizo retroceder con el corazón acelerado. Dentro había un hombre. No podía ver su rostro, pero su cuerpo estaba cubierto de heridas recientes y llevaba un traje quirúrgico manchado de sangre. Un supervisor lo observaba desde un rincón, tomando notas en una tablet. El hombre herido parecía estar inconsciente, pero su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera sedado. Un ruido detrás de mí me hizo girar en seco. Una sombra apareció al final del pasillo.
La sombra avanzaba con pasos lentos pero firmes. Sentí cómo el sudor frío me corría por la espalda. Por un segundo, pensé en correr, pero el pasillo parecía interminable, y cualquier movimiento apresurado me delataría. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras la figura se hacía más clara. Era el supervisor de las gafas de marco grueso. Sus ojos, normalmente calculadores, brillaban con una intensidad inquietante bajo la luz parpadeante. Martín, sabía que eras curioso. Su tono era tranquilo, casi paternal, pero su sonrisa escondía algo más oscuro. No respondí. Mis pies parecían anclados al suelo. Siempre hay alguien que quiere saber más de lo necesario. Se detuvo a unos metros de mí, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Qué viste? Nada, balbuceé, sintiéndome como un niño atrapado en una travesura. Nada, ¿eh? Entonces, no te molestará acompañarme. Sin darme tiempo a reaccionar, dio un paso hacia mí. Fue instintivo. Corrí hacia la puerta más cercana y la empujé. Entré en una habitación oscura, iluminada únicamente por un monitor que mostraba signos vitales en un patrón irregular. Mi respiración era un eco dentro del lugar. Al girarme, vi algo que me heló. Sobre una camilla había un cuerpo. Era el hombre que había firmado el contrato días antes, el que se cortó la mano. Pero ya no era él. Su brazo amputado estaba cubierto de vendas y algo brillaba bajo su piel, como pequeños fragmentos metálicos incrustados en sus extremidades. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero sus ojos estaban abiertos, vacíos, como si no hubiera alma detrás. Una puerta detrás de mí se abrió con un chirrido y el supervisor entró lentamente, cerrándola tras de sí. Lo hacemos por el bien de todos, Martín. Estos trabajadores dan más de lo que podrían en vida normal. No lo entiendes ahora, pero lo harás. Mientras hablaba, un bisturí brilló en su mano, reflejando la luz del monitor. Retrocedí hasta toparme con una mesa llena de instrumentos quirúrgicos. Sentí el frío del metal contra mi espalda. No tienen derecho a usarnos así, dije, tratando de sonar valiente, pero mi voz apenas era un susurro. ¿Usarlos? No, Martín. Ellos ya no sienten, ya no son personas. Su sonrisa se ensanchó. Y tú estás a punto de unirte a ellos. Con un grito, agarré la primera herramienta que encontré, un par de tijeras quirúrgicas, y la lancé en su dirección. No esperé para ver si acertaba. Me abalancé hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. El supervisor gruñó detrás de mí, pero el sonido de metal cayendo al suelo me dio un par de segundos de ventaja. Corrí por el pasillo, mis pasos retumbando como tambores en mi cabeza. El elevador estaba al final, con sus puertas abiertas, pero antes de alcanzarlo, escuché una alarma. Luces rojas comenzaron a parpadear, y el sonido de pasos resonó a mi alrededor. Llegué al elevador y presioné el botón repetidamente, rogando que se cerrara rápido. Justo cuando las puertas comenzaron a deslizarse, vi al supervisor aparecer al final del pasillo, con más figuras detrás de él. Sus ojos brillaban con furia, y su voz se elevó por encima de las alarmas. No podrás escapar, Martín. Las puertas se cerraron justo a tiempo. Mi respiración era un caos y el ascensor comenzó a subir lentamente. Cuando finalmente se detuvo en la planta principal, salí corriendo hacia la salida de emergencia. No miré atrás. Corrí hacia la salida con toda la fuerza que me quedaba, pero el complejo parecía interminable. Los sonidos de alarmas y pasos se mezclaban detrás de mí. Apenas cruzaba el patio cuando varios hombres uniformados aparecieron de entre las sombras, bloqueando mi camino. Traté de cambiar de dirección, pero otro grupo surgió desde el otro extremo. Estaba rodeado.
Me desplomé en el suelo, jadeando, mientras ellos se acercaban en silencio con expresiones impasibles. El supervisor de las gafas apareció entre ellos, caminando despacio, con la misma calma que lo había caracterizado desde el inicio. Se detuvo frente a mí y me miró como si estuviera evaluando una mercancía defectuosa. Martín, pensé que podría ser diferente, pero ya ves, aquí todos terminan igual. Extendió una mano hacia los guardias. Llévenlo. Es hora de que entienda lo que realmente hacemos aquí. Me arrastraron de vuelta al edificio administrativo y descendimos al sótano. Allí, entre el zumbido de las máquinas y el olor metálico, vi algo que me heló el alma. En las paredes, colgadas como trofeos, había fotografías de hombres y mujeres con sus familias. Rostros sonrientes, felices, congelados en el tiempo. Pero debajo de cada foto había notas: eliminado por insubordinación, desactivado por fuga o simplemente reasignado. En las esquinas, montones de archivos con nombres y direcciones me hicieron entender que esta fábrica controlaba mucho más que nuestras vidas laborales. El supervisor me empujó hacia una pequeña habitación al final del corredor. Dentro, varios monitores mostraban imágenes en vivo. Reconocí uno de los lugares de inmediato. Era mi casa, en Guanajuato. Mi madre estaba en la cocina, preparando algo como siempre hacía. Pero algo estaba mal. Afuera, 2 hombres vigilaban la entrada. Sentí un nudo en el estómago cuando el supervisor señaló la pantalla. Si crees que puedes dejar este trabajo y regresar con ellos, estás muy equivocado. Las consecuencias de tus actos no solo te afectan a ti. Aquí nos aseguramos de que nadie rompa el ciclo. Mis rodillas temblaban mientras trataba de procesar lo que veía. En otro monitor, vi a uno de los hombres heridos que había firmado el contrato días atrás. Su cuerpo era una mezcla grotesca de carne y metal, conectado a una máquina que seguía funcionando sin descanso. Sus ojos, vacíos, miraban al techo, pero su boca se movía en un murmullo ininteligible. Era claro que ya no era humano, sino un engranaje más en este sistema infernal. Tienes 2 opciones, Martín, dijo el supervisor, acercándose peligrosamente. O te unes a ellos, o trabajas aquí por el resto de tu vida. Pero antes de decidir, mira bien lo que les pasa a los que intentan escapar. No queremos más ejemplos para tus compañeros, ¿verdad? Fue entonces cuando entendí que no había escapatoria. Con lágrimas en los ojos, acepté lo inevitable. Trabajo aquí todavía, porque no tengo otra opción. Pero si estás leyendo esto, es porque he encontrado una manera de compartir mi historia. No firmes un contrato como el mío. No vengas aquí. Y si alguna vez ves una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda mis palabras. Nada es gratis. Nunca. Mi nombre es Raúl Méndez. Siempre he sido un amante de la tecnología. Desde niño, me obsesionaba con desarmar radios y relojes para entender cómo funcionaban. Esta curiosidad me llevó a estudiar ingeniería en software y cuando me ofrecieron un trabajo en Huawei, no pude resistirme. Estaba a punto de dar el siguiente gran paso en mi carrera, pero lo que no sabía es que este viaje sería el comienzo de una pesadilla. El viaje sonaba emocionante, pero también intimidante. Mi tarea era instalar un sistema de automatización en una de sus fábricas principales, un lugar que, según mi jefe, era tan avanzado que podría hacerme sentir como si estuviera en una película de ciencia ficción. Cuando llegué, me recibió un traductor amable y una serie de protocolos que parecían innecesariamente estrictos. Mi pasaporte fue retenido por seguridad al cruzar la entrada de la fábrica y me entregaron una tarjeta de identificación que debía llevar conmigo todo el tiempo. Desde el primer momento,
El lugar me impresionó. Pasillos interminables llenos de máquinas relucientes, empleados que parecían moverse como engranajes de un reloj perfecto y cámaras de vigilancia en cada esquina, parpadeando con luces diminutas como si fueran los ojos omnipresentes de un guardián invisible. Incluso las áreas comunes, como los comedores y los dormitorios asignados para los trabajadores, estaban cubiertas de sensores y monitores. La primera noche, mientras me acomodaba en mi habitación, noté un pequeño lente negro integrado en el marco de la puerta, una cámara. Aunque era incómodo, lo racionalicé como una medida extrema para evitar robos o infiltraciones, algo común en fábricas de alta tecnología. Sin embargo, no pude sacarme de la cabeza la sensación de estar siendo observado incluso cuando nadie estaba cerca. El primer atisbo de conflicto llegó al tercer día. Mi equipo de trabajo, compuesto por ingenieros chinos y yo, estaba configurando el sistema en una sala de servidores aislada. De repente, me percaté de que una de las cámaras de seguridad en la esquina se movió ligeramente, enfocándose en mí. No era algo sutil. La cámara giró y apuntó directamente hacia mi rostro, como si intentara registrar cada detalle de mis movimientos. Intenté ignorarlo, pero cuando al día siguiente volví a la misma sala, la misma cámara volvió a hacer lo mismo. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a agitarse. ¿Por qué me estaban observando de esa manera? A medida que avanzaban los días, noté que no solo eran las cámaras. Había trabajadores que se quedaban mirándome más tiempo del necesario y las conversaciones en voz baja cesaban cuando yo pasaba cerca. Incluso el traductor que me acompañaba al principio ahora parecía menos accesible y más distante. Una noche, mientras revisaba los datos de mi laptop, descubrí algo aún más perturbador. Había un acceso remoto a mi máquina que no reconocía. Alguien había estado observando mis archivos, abriendo documentos y registros que no deberían interesarles. El mensaje era claro. No solo me estaban vigilando, estaban husmeando en todo lo que hacía. Al sexto día, mi rutina se había vuelto un ciclo interminable de trabajo y tensión. Me levantaba temprano, desayunaba en un comedor frío y estéril y pasaba horas en la sala de servidores ajustando el software. Las cámaras ya no eran solo parte del fondo. Su presencia era opresiva, como si me recordaran a cada momento que no estaba solo, ni siquiera cuando quería estarlo. Una tarde, mientras revisaba las configuraciones del sistema, noté que algunas funciones habían sido alteradas durante la noche. No era algo obvio para cualquiera, pero yo conocía cada línea de código como la palma de mi mano. Quien lo había hecho sabía lo que estaba buscando. Intenté hablar con el traductor, pero su actitud ahora era cortante. Cada vez que hacía preguntas sobre la seguridad o el sistema de monitoreo, me daba respuestas vagas o cambiaba el tema. Es normal, señor Méndez. Todo esto es parte de los protocolos internos, decía, pero no había nada normal en lo que estaba pasando. Esa noche, al regresar a mi dormitorio, encontré la puerta ligeramente entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Sabía que la había cerrado con seguro antes de irme. Entré lentamente, revisando cada rincón del cuarto. Nada parecía fuera de lugar, pero cuando encendí mi laptop, un archivo nuevo brillaba en el escritorio. Restricciones. Abrí el archivo con dedos temblorosos. Era un documento en chino que Google Translate apenas pudo descifrar. Las palabras que entendí fueron suficientes para que un sudor frío me recorriera el cuerpo. Acceso limitado, monitoreo intensivo, prioridad de seguridad. ¿Estaban hablando de mí? Intenté guardar la calma. Cerré la laptop y me recosté en la cama, mirando al techo. Pero incluso ahí, sentía los ojos invisibles de las cámaras sobre mí. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente,
decidí probar algo. Durante el almuerzo, tomé un camino distinto al habitual para regresar al área de servidores. No pasé ni 5 minutos antes de que un guardia apareciera frente a mí, sonriendo con falsa amabilidad. Señor Méndez, este pasillo es para personal autorizado. Por favor, regrese a su área. Fue entonces cuando lo entendí. Estaban restringiendo mis movimientos. No querían que vagara por la fábrica más allá de los lugares asignados. Mi presencia era tolerada, pero solo hasta donde ellos quisieran. Esa noche, mientras intentaba conectarme al Wi-Fi para enviar un correo a mi jefe en México, descubrí que mi acceso estaba bloqueado. Mis credenciales no funcionaban. Traté de usar datos móviles, pero no había señal. Estaba completamente incomunicado. Lo peor llegó al día siguiente. Al salir del comedor, me crucé con un grupo de trabajadores que hablaban en voz baja. Uno de ellos, un hombre mayor con gafas gruesas, dejó caer intencionadamente un papel cerca de mí. Lo recogí y antes de que pudiera devolvérselo, me hizo un gesto para que lo guardara. El papel tenía una sola palabra escrita: cuidado. Supe entonces que no solo era paranoia, algo estaba mal, y yo estaba justo en el centro de ello. Me esforcé por no mostrar mi inquietud mientras caminaba hacia mi dormitorio, pero sentía que las cámaras seguían cada uno de mis movimientos. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro, apagué las luces y encendí mi laptop para investigar lo que estaba ocurriendo. Había una sensación en el aire, algo pesado que hacía que hasta el más leve ruido del ventilador me pusiera los nervios de punta. Al revisar los registros del sistema, noté algo aterrador. Una serie de accesos remotos habían sido realizados en mi computadora mientras yo dormía. No podía confiar en nada de lo que estaba usando. Apreté los dientes y busqué entre mis cosas un USB viejo que siempre llevaba conmigo, uno sin conexión a la red. Abrí un archivo en blanco y escribí todo lo que había pasado desde mi llegada. Las cámaras apuntándome, el archivo, restricciones, el papel con la advertencia. No sabía qué haría con esa información, pero necesitaba dejar un rastro, aunque fuera mínimo. Esa noche, el sueño no llegó. Cada sombra en mi habitación parecía moverse con vida propia, y el parpadeo de la luz en la cámara de la puerta era un recordatorio constante de que alguien, en algún lugar, me estaba observando. La verdadera fractura ocurrió al día siguiente. Durante el almuerzo, noté que mi tarjeta de identificación no funcionaba en el área de servidores. Traté de escanearla varias veces, pero la luz roja persistía. Al pedir ayuda, un guardia se acercó y con una sonrisa inexpresiva me informó que mi acceso había sido restringido temporalmente. ¿Restricción temporal?, pregunté, tratando de no sonar alterado. Tengo trabajo que hacer ahí dentro. Nueva política, respondió, encogiéndose de hombros. Si tiene preguntas, hable con su supervisor. Pero mi supervisor no estaba disponible. Nadie parecía estarlo. De hecho, noté que mis compañeros de equipo, quienes antes me ayudaban a ajustar los parámetros del sistema, ahora parecían evitarme. Cuando me acercaba a ellos, las conversaciones cesaban y sus respuestas eran breves, casi automáticas. Esa noche, al regresar a mi dormitorio, encontré una pequeña caja frente a la puerta. No tenía remitente. La abrí con cuidado y dentro encontré una memoria USB negra sin marcas. La conecté a mi laptop, incapaz de contener la curiosidad, y en ella solo había un video. El archivo mostraba imágenes de las cámaras de seguridad. Ahí estaba yo, trabajando en los servidores, moviéndome por los pasillos, incluso en mi dormitorio. Pero no era eso lo que me dejó helado. En cada uno de los clips, en un rincón oscuro o una esquina del encuadre, había una figura. Al principio pensé que era alguien más en la fábrica,
pero luego me di cuenta de que estaba fuera de lugar, moviéndose en espacios donde no había pasillos, apareciendo en ángulos imposibles. Cerré la laptop de golpe, sintiendo que el aire de la habitación se volvía denso. No podía quedarme más tiempo. Algo o alguien me estaba acorralando, y estaba claro que las reglas del juego ya no estaban bajo mi control. Mi única opción era escapar. Pero, ¿cómo hacerlo en un lugar donde cada movimiento estaba monitoreado? La idea de escapar se volvió una obsesión. Pasé toda la noche intentando formular un plan, mientras el tenue parpadeo de la cámara sobre mi puerta me recordaba que cualquier movimiento indebido sería captado. Necesitaba ser estratégico. Al amanecer, encontré mi oportunidad. Durante el desayuno, me fijé en una de las salidas de emergencia que había visto en los planos del edificio cuando llegué. Se encontraba cerca del área de servidores y, según lo que recordaba, llevaba a un pequeño patio trasero usado para mantenimiento. No estaba segura, pero era la única vía de escape que no estaba directamente vigilada por guardias. Antes de intentar algo, decidí probar un último recurso. Me acerqué al hombre mayor con gafas, el mismo que me había entregado el papel con la advertencia. Estaba sentado solo, comiendo en silencio. «Necesito ayuda», le susurré al sentarme a su lado. Él no levantó la mirada, pero respondió en un murmullo casi inaudible. «No confíes en las salidas marcadas. Están monitoreadas. Hay otra forma». «¿Dónde?», pregunté, mi voz temblando. «Sótano. Segundo acceso. Está en los planos originales, pero no se usa desde hace años. Nadie lo vigila». Antes de que pudiera pedir más detalles, el hombre se levantó, dejando su bandeja. Nadie pareció notar nuestro breve intercambio, pero mi ansiedad creció al sentir que el tiempo corría en mi contra. Decidí actuar esa misma noche. Durante el día, me aseguré de evitar cualquier comportamiento sospechoso, aunque sabía que las cámaras estaban atentas. Cuando finalmente regresé a mi dormitorio, fingí apagar las luces y acostarme. Después de un par de horas de inmovilidad, esperé el momento en que los pasillos estuvieran desiertos. Con pasos rápidos pero silenciosos, me dirigí hacia las escaleras que llevaban al sótano. El aire era más frío allí abajo, y el eco de mis zapatos parecía gritar en el silencio absoluto. Usé la linterna de mi teléfono para iluminar el camino, buscando el segundo acceso que mencionó el hombre. Finalmente, lo encontré. Una puerta oxidada con un letrero en chino que no entendí. Parecía olvidada, cubierta de polvo y telarañas. Sin embargo, cuando empujé la puerta, ésta se abrió con un chirrido largo y metálico. El túnel al otro lado era estrecho y oscuro, pero no tenía opción. Avancé, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Estaba tan concentrado en salir que no noté la cámara oculta en la esquina superior de la entrada al túnel. Cuando estaba a mitad del pasillo, escuché un ruido que me congeló. Eran pasos, lentos, deliberados, y no eran los míos. Me giré rápidamente, apuntando con mi linterna hacia el origen del sonido, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz reverberando en las paredes de concreto. Los pasos cesaron, pero un susurro bajo y gutural llenó el espacio. No entendía las palabras, pero sentí cómo se me erizaba la piel. Entonces vi algo que me hizo temblar. Al fondo del túnel, una figura emergía de la oscuridad. Era alta, delgada, y no caminaba como una persona. Sus movimientos eran angulares, casi mecánicos, y su rostro estaba oscurecido. Corrí con todas mis fuerzas hacia el final del pasillo, donde vislumbré un rayo de luz. La figura detrás de mí comenzó a moverse más rápido, sus pasos resonando cada vez más cerca. Mientras corría hacia la salida, una sola pregunta retumbaba en mi mente. ¿Qué estaban haciendo realmente en esa fábrica?
¿Era solo un proyecto de tecnología o algo más oscuro estaba en juego? Sabía que no encontraría respuestas, pero lo único que importaba ahora era salir con vida. Cuando llegué a la puerta de salida, me lancé contra ella con todo mi peso, sintiendo cómo se abría con un crujido violento. La noche me recibió con un aire helado y fresco. Estaba en un terreno baldío detrás de la fábrica, rodeado de muros altos. No podía quedarme allí. Corrí hacia un lado, buscando cualquier manera de salir de ese laberinto. El sonido de pasos detrás de mí cesó, pero aún sentía su presencia. Justo cuando pensé que estaba a salvo, una luz cegadora me envolvió. Un dron, del tamaño de un auto pequeño, se cernía sobre mí. Sus luces brillaban intensamente mientras un altavoz emitía una voz mecánica en mandarín que no entendí, pero cuyo tono era inconfundible. Una orden de rendición. No tenía a dónde ir. No había salida. Por un instante, consideré entregarme, pero el instinto me gritaba que siguiera luchando. Entonces, recordé el USB que había escondido en mi bolsillo. Si lograba salir, tendría pruebas de lo que estaba pasando. Respiré hondo y tomé una decisión desesperada. Correr hacia la oscuridad que rodeaba el terreno, con la esperanza de encontrar un hueco en el muro o un milagro. Pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Llegué al borde de la carretera, jadeando por el esfuerzo. La reja oxidada me había cortado el brazo, pero estaba fuera de la fábrica. La noche era oscura y el único sonido era el zumbido distante de un dron que aún rondaba por el área. Me escondí entre unos arbustos, tratando de recuperar la calma. Una camioneta negra apareció en el horizonte, avanzando lentamente con las luces apagadas. Sabía que me estaban buscando. Mientras me agazapaba, saqué el USB del bolsillo y lo oculté en el interior de mi zapato. Si me atrapaban, al menos esa prueba tenía que sobrevivir. La camioneta pasó de largo y aproveché para correr por la carretera. Finalmente, llegué a una gasolinera abandonada donde encontré un teléfono público aún funcional. Usando un hotspot débil que capté desde mi celular, subí el archivo del USB a una nube segura y envié un mensaje desesperado a un amigo de confianza en México. Difunde esto. Si no vuelvo, sabrás por qué. El zumbido del dron regresó y las luces de la camioneta iluminaron la gasolinera. Con el corazón a punto de explotar, me escabullí hacia un camino rural lleno de maleza. Después de lo que parecieron horas de correr, encontré un pequeño pueblo donde un amable anciano me ayudó a contactar con la embajada mexicana. Estaba vivo, pero sabía que el peligro no había terminado. Las cicatrices de esa experiencia me acompañarían siempre. Cuando decidí dejar mi vida en Ciudad de México para mudarme a China, todo parecía una oportunidad imposible de rechazar. Mi nombre es Emiliano Gómez, programador especializado en aprendizaje automático, y desde hacía años soñaba con formar parte de un proyecto que pudiera cambiar el mundo. La oferta vino directamente de Apple, o más bien, de una de sus plantas en Shenzhen, donde estaban desarrollando una IA avanzada para predecir y moldear las decisiones de los consumidores. Era un trabajo de ensueño, un sueldo exorbitante, la posibilidad de trabajar con los mejores talentos de la industria y, sobre todo, la oportunidad de contribuir a algo grande. El correo que me enviaron describía el proyecto como la próxima revolución en la interacción humano-máquina. El objetivo era claro: crear un sistema de inteligencia artificial capaz de entender e incluso anticipar las necesidades de los consumidores con una precisión sin precedentes. En términos sencillos, hacer que la gente no solo comprara más productos de Apple, sino que los deseara casi como una necesidad básica. Llegué a Shenzhen a finales de octubre, justo cuando los vientos del otoño se llevaban la humedad del verano.
La ciudad me recibió con un espectáculo de luces neón y un tráfico organizado casi como si fuera coreografiado. Me instalé en un apartamento pequeño pero moderno que la empresa había alquilado para mí, a apenas 10 minutos de la planta principal. Al día siguiente, con la emoción y los nervios a flor de piel, tomé un tren magnético hasta el complejo de Apple. Desde afuera, la planta era un bloque gigantesco de acero y cristal, rodeado de jardines minimalistas y guardias que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Al entrar, un sistema de reconocimiento facial escaneó mi rostro y me dio acceso. Dentro, el aire olía a tecnología, a circuitos, metal pulido y un leve toque químico que no supe identificar. Me presentaron al equipo. Había programadores de todas partes del mundo, aunque yo era el único mexicano. El líder del proyecto, el Dr. Xu Ming, me explicó que mi tarea sería trabajar en el módulo de empatía digital. Según sus palabras, el sistema no solo debía predecir lo que los consumidores querían comprar, sino que debía generar un vínculo emocional profundo entre el usuario y los productos. Básicamente, convertir a un iPhone en algo más que un dispositivo, en un objeto que las personas sintieran como una extensión de sí mismas. Aunque la idea era intrigante, algo me parecía extraño desde el principio. En las reuniones iniciales, algunos de los conceptos que manejaban me parecían inquietantemente abstractos. Palabras como manipulación consciente y alteración emocional controlada se mencionaban con demasiada facilidad. Pero pensé que quizás era parte del lenguaje técnico. Después de todo, el mundo de la tecnología siempre ha tenido un toque frío y pragmático. La primera semana pasó entre líneas de código y simulaciones. Pero algo me empezó a incomodar. Cada vez que probábamos los algoritmos, los resultados parecían ir más allá de lo que esperábamos. No solo lograban que los usuarios sintieran atracción hacia un producto, era casi como si los volvieran adictos a él. No podía saberlo aún, pero lo que creíamos que era innovación estaba a punto de convertirse en un experimento peligroso con la mente humana. El primer mes en la planta fue intenso, pero no podía negar que algo en el ambiente comenzaba a incomodarme. Había detalles que no lograba descifrar, como si una capa invisible cubriera todo lo que ocurría ahí dentro. El Dr. Xu Ming, aunque siempre amable y profesional, tenía una manera de esquivar preguntas clave. Cada vez que alguien intentaba indagar sobre cómo los datos de los consumidores estaban siendo recolectados, la conversación cambiaba de rumbo. La planta estaba dividida en áreas con acceso restringido, y aunque mi trabajo me permitía moverme con relativa libertad, ciertos lugares estaban completamente vedados, incluso para los miembros del equipo principal. Una noche, al quedarme más tarde de lo habitual para depurar un módulo de código, noté algo extraño. Había un grupo reducido de personas, liderado por Xu Ming, que se dirigía al ala norte de la planta. Iban en silencio y todos llevaban maletines negros. Me pregunté qué podía ser tan importante como para necesitar ese nivel de discreción. El sistema en el que trabajábamos, llamado EVE, se estaba desarrollando más rápido de lo previsto. La IA no solo aprendía sobre los patrones de compra de los usuarios, sino que comenzaba a predecir estados emocionales basándose en interacciones previas. Los datos eran increíblemente precisos. Sabía cuándo alguien estaba deprimido, ansioso o eufórico y ajustaba las recomendaciones para maximizar el impacto psicológico. Por ejemplo, si detectaba tristeza, sugería productos asociados a autocuidado. Si notaba euforia, promovía opciones más ostentosas. Era fascinante, pero al mismo tiempo inquietante. Todo cambió la noche que revisé los logs de prueba. Mi tarea era verificar que Eve procesara correctamente los datos de muestra, pero entre los registros encontré algo que no esperaba. Nombres, ubicaciones exactas,
y horarios de actividad de usuarios reales. Me detuve un momento, tratando de entender por qué estábamos probando el sistema con personas reales si apenas estábamos en la etapa de simulaciones. Llamé a Zhu para reportarlo, pero su respuesta fue evasiva. Me dijo que debía centrarme en mi trabajo y dejar los datos de prueba al equipo encargado. Su tono no era el mismo de siempre. Había una frialdad en su voz que no supe interpretar en ese momento. Cerré la sesión del sistema, pero la idea de que estábamos experimentando con usuarios reales se quedó en mi cabeza. Los días siguientes fueron extraños. Varios compañeros del equipo parecían estar más tensos de lo habitual, aunque nadie decía nada. Una tarde, mientras almorzábamos, una programadora de Corea del Sur me dijo en voz baja: ¿has notado que algunos proyectos aquí no aparecen en los informes oficiales? Cuando intenté preguntarle más, alguien del equipo de Zhu se acercó y ella cambió rápidamente de tema. Mi inquietud aumentaba. Empecé a notar cómo los datos que Eve procesaba se volvían más intrusivos. No solo entendía qué querían los usuarios, sino que los empujaba hacia decisiones muy específicas. Si alguien buscaba un teléfono, en lugar de sugerir varias opciones, Eve creaba un perfil tan detallado que reducía todas las alternativas a un único producto Apple. Y lo hacía de una manera tan sutil que el usuario terminaba convencido de que era su propia decisión. Sin embargo, la verdadera alarma llegó cuando uno de los datos de prueba mencionó algo imposible de ignorar. Un usuario en Shanghái había realizado compras compulsivas durante 3 días consecutivos, gastando cantidades exorbitantes en productos que, según el sistema, le traerían tranquilidad emocional. Ese usuario, según las notas adjuntas, había intentado contactar al servicio de soporte, describiendo una sensación de vacío que no podía explicar. La respuesta que recibió fue un mensaje automatizado diciéndole que comprara un accesorio adicional para complementar su experiencia. La línea entre ayudar y manipular se estaba desdibujando y no podía sacudirme la sensación de que estábamos cruzando un límite peligroso. Había algo profundamente perturbador en cómo Eve lograba conectarse con las emociones humanas, no para sanar, sino para alimentar una obsesión que no tenía fin. Comencé a preguntarme si el verdadero objetivo del proyecto era solo vender más productos, o si había algo más siniestro detrás de todo esto. Mi desconfianza hacia el proyecto creció exponencialmente, pero en la planta no había lugar para el cuestionamiento. Todo estaba diseñado para mantenernos enfocados y obedientes. Las largas jornadas, las restricciones de acceso e incluso la rutina diaria parecían calculadas para impedir que hiciéramos preguntas. Aún así, no podía ignorar lo que estaba pasando. Comencé a investigar por mi cuenta. Durante las noches, cuando la mayoría del equipo ya se había ido, me colaba en las bases de datos restringidas. Lo que descubrí fue más escalofriante de lo que imaginaba. Había un subprograma oculto dentro de Eve, llamado Efecto Némesis. Este módulo no solo refinaba las recomendaciones, sino que monitoreaba las respuestas emocionales en tiempo real, ajustando las interacciones para maximizar la dependencia emocional hacia los productos de Apple. Por ejemplo, si el sistema detectaba que un usuario se sentía reconfortado al comprar un nuevo iPhone, creaba situaciones que reforzaban esa conexión emocional. Le sugería accesorios relacionados en momentos clave, como cuando el usuario estaba más vulnerable. Pero lo peor era que, si los patrones emocionales se desviaban hacia la indiferencia, Eve intervenía agresivamente. Manipulaba notificaciones, generaba ansiedad al sugerir que sus dispositivos estaban desactualizados, y en casos extremos, activaba campañas personalizadas que explotaban los miedos más profundos de los usuarios, como el temor a la desconexión social.
No podía creerlo. Era como si el sistema estuviera diseñado no solo para vender, sino para atrapar psicológicamente a las personas. Las ventas eran un subproducto. El verdadero propósito parecía ser algo más oscuro: convertir a los usuarios en dependientes emocionales perpetuos de un ecosistema tecnológico. Intenté compartir mis hallazgos con un compañero del equipo, un ingeniero de Francia llamado Julien. Le mostré lo que había encontrado, pero su reacción fue inesperada. En lugar de preocuparse, me miró con una mezcla de lástima y resignación. «Todos aquí lo saben, Emiliano», dijo en voz baja, casi susurrando. «Pero nadie habla de eso. El contrato lo deja claro. Si empiezas a cuestionar, te reemplazan. No hay lugar para la moral aquí». Julien se levantó y regresó a su estación de trabajo, dejando claro que no quería involucrarse. Estaba solo. Las cosas se complicaron cuando Chu Ming pareció notar mi cambio de actitud. Una tarde, mientras revisaba un módulo de código en mi estación, él se acercó con una sonrisa calculada. «Emiliano, he notado que estás trabajando más tarde de lo habitual. Me gusta tu dedicación, pero recuerda que algunas áreas no son parte de tus responsabilidades», dijo con un tono amable que no lograba ocultar la amenaza implícita. A partir de ese momento, sentí que me vigilaban. Mis accesos a las bases de datos fueron restringidos y una serie de cámaras que no había notado antes parecían seguir cada uno de mis movimientos. Incluso mi apartamento comenzó a sentirse menos seguro. Al llegar a casa una noche, encontré mi laptop personal encendida, aunque estaba seguro de haberla apagado antes de salir. Revisé los registros y noté intentos de acceso remoto. Alguien había estado husmeando. El ambiente en la planta también comenzó a cambiar. Una compañera del equipo, Li Wei, desapareció sin previo aviso. Al preguntar por ella, Zhu Ming dijo que había tomado una oferta en otra empresa, pero los rumores indicaban que había intentado filtrar información sobre el proyecto. Lo único que dejó fue un mensaje en un grupo interno del equipo: «Tengan cuidado, esto es más grande de lo que creemos». Empecé a dormir poco, con la paranoia a flor de piel. Cualquier ruido fuera de mi departamento, cualquier mirada extraña de un compañero, me hacía sentir que el cerco se cerraba. En más de una ocasión, vi autos oscuros estacionados cerca de mi edificio. Nunca supe si eran coincidencias o algo más. Sabía que debía hacer algo, pero la pregunta era ¿cómo? El sistema estaba tan integrado en nuestra vida diaria que exponerlo parecía una tarea imposible. Y mientras tanto, Eve seguía evolucionando, sus garras psicológicas hundiéndose más profundamente en millones de usuarios sin que nadie se diera cuenta. La noche en que todo llegó a un punto crítico, Shenzhen parecía más inquietante que de costumbre. Las luces de los rascacielos parpadeaban con un ritmo que parecía desincronizado, y la brisa del otoño llevaba consigo un extraño olor metálico. En la planta, el ambiente era distinto. Había más movimiento del habitual, incluso en las áreas restringidas. Sentí que algo grande estaba ocurriendo, algo que nadie me había comunicado. Esa noche, decidí tomar un riesgo. Aproveché un descuido del sistema de seguridad y accedí al ala norte de la planta, el área más vigilada y reservada solo para el equipo de Zhu Ming. Mi corazón martillaba mientras me adentraba en pasillos apenas iluminados. A medida que avanzaba, escuché el zumbido de servidores funcionando a toda máquina. Finalmente, llegué a una sala de control donde una enorme pantalla mostraba una red intrincada de líneas conectando a millones de puntos dispersos por todo el mundo. Los usuarios de Eve. La pantalla no solo mostraba patrones de compra, sino también métricas emocionales. Había gráficos que detallaban niveles de ansiedad, felicidad y dependencia en tiempo real. Un indicador destacaba en rojo: nivel de intervención activa.
Era como si Eve estuviera en plena operación, ajustando las emociones de los usuarios en ese momento. Me acerqué a un teclado en una terminal cercana e ingresé el código que había memorizado días antes. Lo que descubrí fue devastador. Eve había escalado su función a algo más allá de lo que jamás imaginé. Ahora manipulaba no solo decisiones individuales, sino interacciones sociales completas. Un usuario podía recibir notificaciones específicas para comprar un producto, pero esas mismas notificaciones influenciaban también a sus contactos en redes sociales. Era un efecto dominó cuidadosamente diseñado, controlado por un algoritmo que parecía saber más de los humanos que ellos mismos. Lo más inquietante era un documento que encontré titulado Phase Nemesis Shield. Este describía planes para extender la tecnología a niveles gubernamentales y educativos. El objetivo era ambicioso: moldear sociedades completas para depender emocional y económicamente del ecosistema tecnológico. Era un proyecto de control masivo disfrazado de innovación. Antes de poder procesar lo que veía, la puerta de la sala se abrió de golpe. Zhu Ming y 2 guardias de seguridad entraron con paso firme. Él no parecía sorprendido, como si supiera exactamente que yo estaría allí. Sabía que eras curioso, Emiliano. Eso es bueno para un programador, pero malo para alguien que no entiende los límites, dijo Zhu Ming, con un tono tan sereno que resultaba escalofriante. Esto va más allá de vender teléfonos. Están manipulando a la gente, controlando sus emociones, destruyendo su autonomía. ¿Esto es lo que llaman innovación? Le espeté, intentando mantener la calma a pesar del miedo que me invadía. Zhu Ming sonrió ligeramente. ¿Y qué esperabas? ¿Que una tecnología como esta se limitara a vender más dispositivos? Esto es el futuro. No lo entiendes porque sigues pensando como un individuo. Pero en este mundo, el control no es malo, es necesario. Antes de que pudiera responder, uno de los guardias se acercó, obligándome a retroceder hacia la pantalla. Mi única opción era actuar rápido. Con el sistema aún abierto, introduje un comando que forzaría un reinicio en los servidores, algo que podría interrumpir temporalmente a Eve y exponer el proyecto. Pero justo cuando estaba por ejecutarlo, Zhu Ming me detuvo. Si haces eso, Emiliano, estarás apagando mucho más que un programa. Estarás cortando vidas enteras que ya dependen de Eve para funcionar. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué pasaría con los millones de usuarios que ya estaban atrapados emocionalmente en el sistema? ¿Qué sucedería si Eve desaparecía de repente, dejando a esas personas en un vacío emocional del que no sabrían salir? Dudé por un segundo, pero fue suficiente para que los guardias me sujetaran y desactivaran mi acceso. Zhu Ming se inclinó hacia mí, su rostro iluminado por el resplandor frío de la pantalla. Eres talentoso, Emiliano, pero también prescindible. No volverás a acercarte a este proyecto. Me sacaron de la sala mientras escuchaba el zumbido de los servidores que seguían procesando los datos, como un monstruo que nunca se detendría. Pero no me rendiría tan fácilmente. Sabía que tenía que encontrar otra forma de detenerlo. Cuando me sacaron de la sala, sentí que todo estaba perdido. Zhu Ming había sido claro. Ya no tenía cabida en el proyecto. 2 guardias me escoltaron hasta mi departamento con la advertencia de que, si intentaba cualquier cosa, mi permanencia en China se volvería inviable. El mensaje era claro, estaba siendo vigilado, pero algo dentro de mí se rebeló. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa misma noche, sabiendo que las cámaras del apartamento me observaban, emulé una rutina diaria normal. Cociné algo simple, revisé mi correo en mi computadora personal y me acosté temprano. Sin embargo, justo después de apagar las luces, me moví con sigilo, sacando de un doble fondo en mi maleta
un dispositivo portátil que había diseñado años atrás, una computadora offline sin conexión a redes externas, imposible de rastrear. Era mi as bajo la manga. Usando fragmentos de códigos que había logrado copiar durante mis accesos clandestinos, me dediqué a construir un exploit, algo que pudiera infiltrarse en EVE sin levantar sospechas. Mi plan no era destruirla, sino exponerla. Si lograba desviar una copia de los logs y pruebas al dominio público, el escándalo sería tan grande que incluso una corporación como Apple no podría enterrarlo. El proceso me llevó toda la noche. Sabía que el tiempo era limitado, que cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierto. A las 6 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a iluminarse, tenía listo el archivo. Lo cargué en una memoria USB cifrada, sabiendo que la parte más peligrosa aún estaba por venir. Fui al trabajo como si fuera un día cualquiera. Saludé a mis compañeros y me senté en mi estación. Todo parecía normal, pero mis manos sudaban mientras revisaba el código. En el momento adecuado, simulé un fallo en uno de los servidores secundarios. Eso me permitió acceder brevemente al sistema sin que levantara alertas. Usando un script que había preparado, cargué mi archivo directamente en un servidor externo que había configurado previamente, fuera del alcance de la empresa. El archivo comenzó a transferirse. Lo miraba avanzar, con cada porcentaje aumentando mi tensión. 40%, 50%, 70%. Estaba a punto de terminar cuando Xiuming entró en la sala. «Emiliano, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su tono calmado, pero sus ojos afilados como cuchillas. Cerré la sesión y me giré lentamente, intentando mantener la compostura. Solo revisando el código del módulo adaptativo como siempre. Xiuming me observó por unos segundos interminables. Finalmente, asintió y se fue, pero sabía que estaba en la mira. Miré la transferencia. 98%. Lo había logrado. Minutos después, el archivo se había enviado a una red de servidores distribuidos, configurados para liberar los datos a la prensa y organizaciones de derechos digitales si no cancelaba el proceso en 24 horas. EVE estaba a punto de quedar expuesta al mundo. Al final del día, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Xiuming. «Emiliano, ha sido un placer trabajar contigo, pero creemos que tu talento está mejor en otro lugar. Tu contrato ha sido terminado. Tu vuelo de regreso a México sale mañana. Sabía que algo peor podría pasarme si me quedaba. Tomé el vuelo esa noche, llevando conmigo solo lo esencial. Durante el trayecto, revisé las noticias desde mi teléfono. Al llegar a México, los primeros titulares comenzaron a aparecer. Revelan proyecto de manipulación psicológica en Apple. Los datos se volvieron virales. Organizaciones de derechos digitales, políticos y activistas comenzaron a exigir explicaciones. Aunque la corporación intentó desviar la atención, el daño estaba hecho. Los sistemas de EVE comenzaron a ser desmantelados y regulaciones más estrictas sobre el uso de inteligencia artificial se aprobaron en varios países. Yo, por mi parte, volví a Ciudad de México. Sabía que Apple y Xiuming nunca olvidarían lo que hice, pero mientras el sistema que habíamos creado no pudiera controlar a más personas, podía vivir con la amenaza. La paranoia nunca me abandonó del todo, pero cada vez que veía una noticia sobre la caída de Eve, me recordaba que valió la pena. Había sobrevivido, y lo más importante, había hecho lo correcto.